¿Puede un simple tren reescribir el destino de la guerra y el futuro del planeta? Aunque parezca una locura de ciencia ficción, esa pregunta mantiene hoy al Pentágono en estado de máxima alerta. No es para menos. Donald Trump ha lanzado una propuesta que parecía impensable hace solo unos meses. Ha sugerido, con una mezcla de pragmatismo y cálculo político, otorgar a Rusia un año adicional para operar en Ucrania, justo cuando Moscú despliega una amenaza estratégica que ni siquiera Washington puede controlar completamente. ¿Qué sabe Trump que el resto del mundo prefiere ignorar? ¿Qué significa este año de margen y por qué coincide con el resurgimiento de una pesadilla tecnológica rusa que Occidente creía extinta? Mientras los medios occidentales siguen con la mirada fija en los enfrentamientos directos, los drones y los sistemas antimisiles multimillonarios, una sombra silenciosa recorre las vías férreas de Rusia. Los trenes nucleares. Son convoyes que, en apariencia, no se diferencian de un tren de carga común, pero pueden cruzar más de 85.000 kilómetros de vías, camuflados entre decenas de otros trenes, y transportar misiles hipersónicos capaces de lanzar un ataque devastador desde cualquier rincón del país. Los expertos militares del Pentágono, con décadas de experiencia en guerras convencionales y nucleares, los llaman armas imposibles de rastrear. Temen que, en caso de crisis, ni los satélites más avanzados ni los sistemas de defensa actuales puedan anticipar el verdadero objetivo de estos trenes fantasma. Este temor no es nuevo. Ya en la Guerra Fría, la Unión Soviética desarrolló trenes equipados con misiles nucleares que podían moverse por toda su vasta red ferroviaria, haciendo casi imposible su localización y destrucción. En aquel entonces, Estados Unidos se vio obligado a invertir sumas astronómicas en espionaje, satélites y tecnología de detección, solo para descubrir que la movilidad y el camuflaje eran aliados formidables. Hoy, la amenaza ha regresado, pero multiplicada por los avances en tecnología hipersónica y en inteligencia artificial. El equilibrio global, cuidadosamente mantenido durante décadas, tiembla ante esta innovación. Los misiles móviles y ultraveloces rusos, como el letal Oreshnik, han vuelto obsoletas décadas de inversiones occidentales en sistemas de defensa antimisiles, que ya no pueden garantizar la seguridad ante un enemigo que se mueve velozmente y puede golpear en cualquier sitio. Es como si en una partida de ajedrez, una pieza inesperada pudiera moverse de forma impredecible, rompiendo todas las reglas conocidas. Cada avance ruso borra las líneas rojas que frenaban un desastre nuclear. Pero, ¿qué significa esto para el ciudadano común? Si el público no comprende la magnitud de esta amenaza, la confianza en una defensa invulnerable será solo una ilusión. Seremos como náufragos en una tormenta, creyendo que el barco es indestructible, cuando en realidad una grieta invisible lo está hundiendo lentamente. Quedaríamos indefensos ante un chantaje nuclear y perderíamos poder global, sin darnos siquiera cuenta, hasta que sea irreversible. Para entender cómo un tren invisible puede cambiarlo todo, y por qué Trump parece abrirle el paso a Rusia en Ucrania, hay que repasar el evento que redefinió la percepción moderna de la guerra y marcó el inicio de esta nueva era tecnológica. En noviembre del año 2024, un incidente ferroviario en territorio ruso alteró las reglas del juego internacional. Fue como el disparo de salida en una carrera armamentista de nuevo tipo. Un solo misil, el Oreshnik, bastó para paralizar al mundo. Este artefacto, desarrollado en secreto durante años, es capaz de viajar a más de 10 veces la velocidad del sonido, es decir, más de 12.396 kilómetros por hora. Esa velocidad obligó a todos los expertos occidentales a redefinir el significado de amenaza estratégica global. Pero la verdadera revolución no está solo en la velocidad. La cabeza del Oreshnik puede dividirse en decenas de bloques hipersónicos, cada uno con su propio sistema de guía y capaz de buscar de manera autónoma su objetivo. Esto significa que, aunque se lograra interceptar uno, los demás seguirían su camino, haciendo inservibles los sistemas antimisiles tradicionales. Es como tratar de atrapar un enjambre de abejas furiosas con una sola red. Siempre habrá muchas que logren escapar. Ningún sistema existente, ni siquiera los más avanzados en desarrollo,
puede interceptar estos fragmentos letales. El pánico se apoderó de Estados Unidos. Analistas y altos mandos del Pentágono reconocieron que, en minutos, décadas de inversiones en defensa podrían reducirse a cenizas. Europa, mientras tanto, apenas comenzaba a comprender la magnitud de la amenaza. Los líderes europeos, tradicionalmente confiados en la protección estadounidense, se vieron obligados a replantear sus propias estrategias de defensa. Este avance no es solo tecnológico, sino un verdadero terremoto estratégico. El Oreshnik inaugura una nueva carrera armamentista, en la que quedarse rezagado significa perder la ventaja acumulada durante generaciones. Es similar a cuando, en el siglo XIX, la aparición de los acorazados blindados obligó a todas las armadas del mundo a replantear su doctrina naval. Ahora, las potencias occidentales observan con inquietud cómo su poder militar puede volverse obsoleto en segundos, y lo que antes era una inversión segura, ahora parece una apuesta arriesgada. En este contexto, las reglas del juego han cambiado drásticamente. Quien no se adapte rápido perderá influencia, seguridad y la capacidad de moldear el equilibrio global. Occidente enfrenta la decisión final: innovar o quedar a merced de una ola tecnológica imparable. La historia está llena de imperios que no supieron adaptarse a los cambios tecnológicos y terminaron en el olvido. Las implicaciones de esta revolución, sin embargo, no se limitan al campo de batalla. El renacimiento del complejo ferroviario de misiles rusos amenaza con cambiar para siempre las estrategias de disuasión y respuesta nuclear. ¿Por qué ni el Pentágono ni sus satélites logran dormir tranquilos? Porque sobre las vías infinitas de Rusia, el tren nuclear Bargusin ha vuelto a rodar. Este proyecto, que Occidente creía enterrado tras la Guerra Fría, resurge ahora como el fantasma que acecha las pesadillas de los estrategas estadounidenses. Una fuerza letal y prácticamente invisible, imposible de rastrear con los medios convencionales. El Bargusin fue suspendido en el año 2018 por falta de fondos, pero los avances en misiles más ligeros y compactos han revivido el programa. Hoy, gracias a estas innovaciones, el tren nuclear se mimetiza con cualquier convoy comercial y puede desplazarse por toda la red de 85.600 kilómetros de vías comunes en Rusia. Ya no necesita infraestructuras especiales ni rutas reforzadas, lo que lo hace aún más peligroso y difícil de detectar. Por fuera, parece un tren de carga más. Pero en su interior, viajan 3 misiles intercontinentales de 550 kilotones cada uno, acompañados por decenas de bloques hipersónicos capaces de eludir cualquier escudo defensivo existente. El Bargusin oculta lanzadores de última generación, puestos de mando blindados y una tripulación entrenada para actuar en menos de 3 minutos. Todo camuflado en vagones corrientes, indistinguibles de los que transportan mercancías comunes. El verdadero terror para Washington es su sigilo absoluto. El Bargusin puede disparar un ataque devastador desde cualquier punto de la vasta red ferroviaria y desaparecer antes de ser localizado. Esta capacidad de golpear y desaparecer recuerda a los submarinos nucleares balísticos, pero multiplicada por la rapidez y multiplicidad de rutas. Ni la vigilancia satelital ni los sistemas espía más sofisticados han conseguido una fórmula eficaz para seguir su rastro. Es puro anonimato en movimiento, una amenaza que puede surgir de la nada. La historia reciente lo respalda. En simulacros y escenarios de guerra, la probabilidad de destruir estos trenes jamás superó el 10%, incluso cuando el enemigo conocía su presencia y ubicación aproximada. Su movilidad y capacidad de ocultamiento lo convierten en un objetivo prácticamente invulnerable. Un ejemplo claro fue el caso de los trenes nucleares soviéticos en los años 80. Los servicios de inteligencia estadounidenses gastaron millones en intentar localizarlos, con resultados casi nulos. Para Estados Unidos, el riesgo es monumental. Si no logran rastrear estos trenes, todo su sistema de defensa antimisiles, financiado con miles de millones de dólares, queda obsoleto. El chantaje nuclear ruso pasa de ser una hipótesis a convertirse en una realidad palpable e incontrolable.
El equilibrio estratégico global se reescribe en silencio, sobre los rieles de acero rusos, sin que Occidente tenga tiempo de reaccionar. Pero el regreso del Barguzin es solo la punta de lanza. Detrás de su resurgimiento, un nuevo avance tecnológico está a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Ingenieros rusos trabajan ya en misiles aún más compactos, capaces de ser lanzados desde vagones estándar sin modificar la infraestructura ferroviaria. Esto significa que, en pocos años, podríamos ver trenes aún más difíciles de distinguir, multiplicando la amenaza y haciendo que la defensa occidental sea todavía menos efectiva. El tablero estratégico mundial ha dado un giro radical. El equilibrio nuclear se ha desvanecido. Con la irrupción de armas como Oreshnik y el retorno del proyecto Barguzin, la legendaria cúpula dorada estadounidense deja de tener sentido. Ningún sistema de radares ni billones invertidos logran detener lo que no se puede ver, ni anticipar lo que se mueve sin patrón. Es el equivalente moderno a la aparición de los aviones furtivos en la Guerra del Golfo, solo que esta vez la escala es global y las consecuencias, potencialmente catastróficas. Donald Trump no busca acuerdos con Rusia por altruismo, sino porque comprende el cambio radical en el tablero estratégico. Occidente ha perdido la certeza de superioridad tecnológica. Las negociaciones sobre Ucrania no surgen de debilidad, sino de una fría necesidad ante una amenaza que borra las reglas anteriores. Es como si, en una partida de cartas, la baraja hubiera sido cambiada sin previo aviso y nadie supiera qué mano le ha tocado. Europa, por su parte, prefiere no mirar el abismo, atrapada en la negación, como si el peligro fuese solo una sombra en el horizonte. En la historia, esto ha ocurrido muchas veces. Antes de la Segunda Guerra Mundial, muchos líderes europeos subestimaron el poder de la Blitzkrieg alemana y pagaron un precio altísimo. Hoy, el riesgo es aún mayor, porque el enemigo es invisible y la velocidad de reacción es mínima. En Estados Unidos, los estrategas oscilan entre el miedo y la resignación, sabiendo que la seguridad ya no puede comprarse solo con dinero o tecnología rezagada. El miedo real es otro. Los misiles hipersónicos rusos pueden lanzar cientos de objetivos al mismo tiempo. No existen suficientes interceptores en todo Occidente para frenar semejante oleada mortal. La saturación es absoluta. El margen defensivo, nulo. Por primera vez en varias décadas, el poder disuasorio no se mide en miles de cabezas nucleares, sino en la capacidad de moverse sin ser detectado. Movilidad e invisibilidad son ahora los factores decisivos que reescriben la seguridad global. Esta situación recuerda a la doctrina militar de Gengis Khan, que prefería la movilidad y el engaño a la fuerza bruta, logrando conquistar vastos imperios con ejércitos móviles e imprevisibles. Europa y Estados Unidos arriesgan algo más que influencia. Pueden perder el tiempo precioso necesario para adaptarse a este nuevo entorno. El liderazgo occidental pende de un hilo, mientras el reloj avanza sin compasión. Si no se produce una adaptación rápida, lo que está en juego es la propia supervivencia del modelo de seguridad occidental. Ahora, la pregunta es si Occidente será capaz de reaccionar a tiempo o si quedará permanentemente rezagado frente a la nueva amenaza. La cuenta atrás ya está en marcha. No es la primera vez que esto ocurre. Durante la crisis de los misiles en Cuba, la lentitud de respuesta casi lleva al mundo al borde de la destrucción. Hoy, la ventana de reacción es aún más estrecha. ¿Cómo defenderse de lo que ni siquiera se puede detectar? Esa es la pesadilla que inquieta a los estrategas militares ante trenes de misiles invisibles y armas hipersónicas imposibles de rastrear. Ya no basta con invertir trillones en satélites o radares de última generación. La inteligencia y la vigilancia deben reinventarse desde cero. Es necesario pensar fuera de los esquemas tradicionales, como hicieron los británicos cuando inventaron el radar para enfrentar la amenaza nazi. Hoy, la seguridad se decide más en la mente que en la fuerza. Las grandes potencias necesitan inteligencia artificial avanzada, sensores no convencionales y sistemas de alerta capaces de anticipar lo impredecible. El enemigo ya no es solo un misil, es la sorpresa, el sigilo y el movimiento constante.
Es como jugar al ajedrez a ciegas, donde cada movimiento podría ser el último. La vieja doctrina de disuasión, basada en la fuerza bruta y el miedo a la destrucción mutua, ya no es suficiente. Ahora, la movilidad y el camuflaje valen tanto como la potencia. Los trenes espectrales rusos cruzan más de 85.000 kilómetros de vías, y ni el mejor satélite puede precisar su ubicación. En este nuevo tablero, quedarse quieto es quedar indefenso. Pero la tecnología, por sí sola, no salva. Las decisiones políticas deben apoyarse en datos reales sobre amenazas emergentes, no en la falsa confianza de que ningún ataque nos alcanzará. Ignorar la evolución del riesgo por orgullo o costumbre puede ser letal. La historia está llena de ejemplos. La línea Maginot, considerada inexpugnable antes de la Segunda Guerra Mundial, fue superada en días porque el enemigo innovó en su estrategia. Aquí, la sociedad también tiene una responsabilidad clave. Exigir transparencia y debate informado sobre el gasto en defensa es más urgente que nunca. Si la ciudadanía ignora cómo se protege su seguridad, el próximo golpe puede ser inesperado y devastador. En la Guerra Fría, los movimientos ciudadanos por la paz lograron presionar para el desarme nuclear. Hoy, la presión debe ser por la adaptación y la vigilancia inteligente. El equilibrio global ya no se mide en décadas, sino en años, a veces en meses. Flexibilidad e innovación deben ser obsesiones constantes, porque una sola crisis puede dejar a una potencia expuesta y a la sociedad desinformada. No adaptarse es invitar al desastre. Un ejemplo actual es la ciberseguridad. Quienes no se adaptaron a tiempo sufrieron ataques devastadores que paralizaron infraestructuras enteras. El resurgimiento de los trenes nucleares rusos obliga a Estados Unidos a reconsiderar urgentemente su estrategia. La adaptación rápida no es una opción, es una necesidad para sobrevivir en el nuevo equilibrio global. Es el momento de aprender de los errores del pasado y anticiparse al futuro. La próxima superpotencia no será la más fuerte ni la más rica, sino la que domine el arte de la invisibilidad. En este tablero renovado, la fuerza bruta cede ante la capacidad de moverse sin ser detectado, de atacar y desaparecer sin dejar rastro. El poder real pertenece ahora a quien logre ser un fantasma, imposible de rastrear o neutralizar. El resurgimiento de trenes nucleares rusos, impulsados por armas hipersónicas como el Oreshnik, nos enfrenta a una transformación radical. La guerra se ha vuelto invisible, impredecible y casi imposible de controlar. Occidente, mientras tanto, sigue invirtiendo billones en sistemas antimisiles que ya no pueden seguir el ritmo, mientras Rusia apuesta por movilidad extrema y camuflaje total, saltándose cualquier intento de contención. Ignorar este cambio no es solo un error estratégico, es un peligro existencial. Si no entendemos la magnitud de esta revolución, podríamos condenarnos a la irrelevancia global, y lo que es peor, dejar a nuestras sociedades indefensas ante amenazas que ni siquiera sabemos nombrar. La responsabilidad es colectiva y urgente. No basta con confiar en la superioridad tecnológica de siempre. Cada ciudadano debe informarse, cuestionar y exigir nuevas respuestas sobre defensa. Nuestra seguridad y el equilibrio mundial dependen de la rapidez con la que adaptemos nuestras estrategias a esta era de guerra invisible. El dilema está sobre la mesa. ¿Seguiremos apostando por fórmulas del pasado o nos atreveremos a pensar como la próxima superpotencia invisible? El tiempo para decidir se agota, y la historia, como tantas veces antes, no espera a los rezagados.